Buenas tardes. Hola. Van entrando. Un minuto, Andrea. Les voy a pedir a todos que por favor silencien su audio, ¿sí? Voy a silenciar a todos y reactiven los que van a hablar. Porque si no empiezan los ruidos molestos. ¿Ahí estamos? Sí, ¿Está bien ahí, Ale? Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Jackie, querida amiga, acá estamos en una fiesta, como lo es siempre que entiendo se presenta un libro, porque ¿no? Me parece que constata que hay un decir, y que ese decir, ¿no? se plasma en un escrito, y que ese escrito, y hoy inauguramos un poco eso, está dedicado para que otros lo lean, ¿no? Y para enlazar al otro. Así que es una fiesta, ¿no? En donde Jackie nos invita y nos convida con lo que ha escrito. Hay una frase o una manera de entender de Francis Ponge que a mí me gusta mucho y que dice, ¿no? Para él la lapicera y la hoja están en continuidad con lo que uno escribe. En ese sentido entiendo que es una forma de comentarnos acerca de la resonancia que hay del cuerpo en los escritos. Y me parece que eso es lo que encontramos en el texto de Jackie. Está ahí su cuerpo y está ahí, ¿no? Las resonancias de su relación a lo femenino, y en esas resonancias, por lo menos me parece, a mí me hizo sentir eso, transmite la experiencia de un análisis. Ella lo pone en términos del horror al coraje, pero podríamos decir que es del rechazo al consentimiento, y que en eso va su propia experiencia de análisis. Así que es muy corajuda en ese sentido, hay mucho coraje en este libro, y me parece que nos salpica con ese coraje para quienes estemos dispuestos a leerlo. E introduce lo femenino, y lo introduce de una manera muy piola, y lo introduce en el contexto del lugar que está teniendo en nuestra ciudad, y en la polis, y en otros países, lo femenino, y ella lo introduce de una manera que tiene coraje, pero tiene dulzura. Y entonces entra bien y se puede leer de una manera muy amigable. Y deja bien plantada la posición del psicoanálisis frente a lo femenino. Así que bueno, para mí es todo un gusto estar hoy acá, no solo porque el libro me pareció exquisito, sino también porque es el libro de una amiga. Así que es con mucha emoción poder estar acá hoy coordinando esta presentación, en donde nos va a hablar y lo va a comentar Fabián Napastec, también un amigo, doctor en psicoanálisis, París 8, profesor de la Cátedra de Psicopatología de la Universidad de Buenos Aires, AME de la EOL, miembro de la AMP, AE en los años 2002-2005. Y Alejandro Reynoso, analista practicante en Santiago de Chile, miembro de la ANEL, de la SLP y de la AMP. Entonces, si les parece bien, escuchamos primero a Fabián, después a Alejandro,
Y solamente quiero resaltar que ojalá ustedes también tengan las ganas y el coraje de leer este libro. Bueno, Fabián, ¿querés empezar vos con el comentario? Bueno, se escucha ahí, ¿no? Sí. Buenas tardes, sí, un gustazo estar en esta presentación. Como dice Andrea, una presentación de una amiga, de alguien, por lo menos en lo personal, con quien vengo trabajando hace mucho tiempo, y de hecho, en este caso, el material de este libro surge de una tesis que ella elabora y de la cual yo fui su tutor. Casi diría que haber sido el tutor fue para ella una excusa para ponerse a escribir, porque mi intervención como tutor fue verdaderamente... se escucha abajo, me dice. Mi intervención como tutor fue verdaderamente mínima, ya que en ese periodo de trabajo, primero tenía muy claramente presente la orientación hacia dónde tenía o ella quería escribir, y bueno, ha trabajado casi sin que yo tenga que intervenir en esa orientación del trabajo. Piden que hables más fuerte, Fabián, si podés. Sí. O más cerca, Fabián. Más cerca, ¿ahí se escucha mejor? Me parece que sí. Bueno, además, debo decir que entre el texto que Jackie presentó como tesis de maestría y este libro, hay también un trabajo de Jackie. Lo primero que le comentaba el otro día, es un libro que más allá del contenido está muy bien escrito. Verdaderamente me ha suscitado leer de nuevo lo que ya había leído en su momento, pero leerlo plasmado en el libro me sorprendió lo bien que está escrito, y como decía Andrea recién, es un libro que se deja leer de una manera muy, muy ágil, y que va llevando un tema al otro de una forma lógica y concatenada que ayuda mucho a seguir temas verdaderamente difíciles. Bien, respecto puntualmente de la presentación del libro, yo siempre es un tema que presentar, si hacer un raconto de todo lo que el libro trabaja, cosa que no me resulta a mí personalmente muy, muy simpática. Le voy a transmitir algo que me despertó el libro en esta última leída que hice una vez que tuve el ejemplar en mis manos, y que está ligado a una propuesta que hace Jackie en el libro respecto de lo femenino y el lugar del analista, es ligar la cuestión de lo femenino con el lugar del analista, o si quieren, el no todo y el analista. Es algo que en el prólogo toma Luis Tudanca también, a él le ha llamado la atención, lo dice apenas comienza Luis Tudanca en el prólogo, dice: tras la pregunta por el rechazo a lo femenino, está el encuentro con la cuestión de la autorización del analista. Y Jackie pone en tensión la desautorización de lo femenino y la autorización del analista. ¿Cómo se autoriza un analista? Y de alguna manera lo que ella va a plantear es que el más allá de la desautorización de lo femenino supone en el horizonte la autorización del analista. Algo que
Está muy bien planteado, no solemos trabajarlo tan de esa manera, por lo menos lo que yo he leído hasta el momento, y me parece que vale la pena seguirlo bien al pie de la letra como lo va planteando ella. Y lo trae de una indicación de Lacan, de la nota italiana, en donde Lacan afirma, y ella lo retoma, que es del no todo que surge el analista. Estoy leyendo del libro, ¿no? Y cómo el fin de análisis está ligado a consentir con lo femenino. Ahora, a la par, ella ubica algo que también me interesa sobremanera en este momento, y creo que en general como comunidad analítica, porque tenemos en breve, en febrero, vamos a tener el congreso de la MP sobre el sintagma lacaniano de todo el mundo es loco. Ella sitúa una locura masculina de un lado, del lado de la lógica fálica, y una locura femenina, y pone también en tensión dos tipos de locuras. Cuestión que se va a ver reflejado muy bien en el texto, y que además, siguiendo la formulación que decíamos recién, hay algo del fin de análisis que implica salir de la locura masculina del falo, de ir más allá de la locura masculina del falo. Una cuestión más respecto de esto, estoy en la página 58, lo pueden encontrar. Dice Jackie, no hay el modelo, el prototipo, el todo de la mujer. Y así se articulan las afirmaciones, no hay relación sexual y la mujer no existe. Afirmaciones de Lacan que pueden resultar polémicas si no son bien entendidas, y que terminarán por llevarlo a decir todo el mundo es loco. Es decir que Jackie inmediatamente liga a la mujer que no existe con todo el mundo es loco. Y de alguna manera, no lo dice explícitamente, pero retoma un estado actual de nuestra comunidad de trabajo, porque venimos de un congreso que trabaja el no todo, y vamos a un congreso que va a trabajar el todo el mundo es loco. Es interesante el par, quizás no estaba explícitamente dicho tampoco en su momento por Miller de esta manera, pero vamos del no todo a todo el mundo, con una perspectiva que Jackie ya tomaba en este texto. Y allí entonces, a partir de poner todo el mundo es loco, propone Jackie, siguiéndolo a Miller, dice: las mujeres, ellas no están locas del todo, dado que saben que no saben. Los hombres, en cambio, entrampados en su impostura fálica, creen saber lo que es un hombre. Todo el mundo es loco, entonces no hay armonía para el ser hablante. Y a partir de ahí hace un trabajo de distinguir la locura propia de lo masculino de la locura femenina, lo cual también me parece sumamente interesante, porque es verdad, todo el mundo es loco, pero no todo el mundo es loco de la misma manera. Y hace un trabajo a mi gusto impecable sobre esta cuestión. La páginas 59 y 60, dice: persistir en el rechazo de lo femenino, en la desautorización de lo femenino. Es interesante porque ella pone en tensión la desautorización de la autorización. De un lado la desautorización de lo femenino, y del otro lado la autorización del analista. Y en la autorización del analista, que Jackie no pierde la pisada de ubicar que también está el autorizarse de sí mismo respecto de la sexuación. Es interesante también ese par. Ahora me dicen que se escucha bárbaro, ¿no?
Bien. Y entonces agrega, persistir en el rechazo de lo femenino, en la desautorización de lo femenino, o sea, en lo que Freud señala como tope que infinitiza el análisis, implica persistir en la neurosis y en la vía fálica. Es decir, que ella ubica el valor clínico de lo que supone la desautorización de lo femenino, no es solamente la cuestión política respecto del debate sobre los géneros, sobre el género, sino que ella ubica el valor clínico que eso tiene. Avanzo un poco más. Entonces ella toma la nota italiana, como decía antes, en la página 62, dice, el analista no se autoriza más que por sí mismo, eso va de suyo. Plantea entonces, dice Jackie, que entonces hay que velar para que al autorizarse por sí Hasta mismo... las 2 tengo disponible, tengo 10 minutos para tener. Vuelvo para atrás. Dice, plantea entonces que entonces hay que velar para que el autorizarse por sí mismo no haya sino analista, ya que lo que puedan producir los concursos de las sociedades no implica que cualquiera sea analista. Y Lacan señala aquí algo que es fundamental. Es del no todo que surge el analista. Es el aspecto, nuevamente, la insistencia de Jackie en el aspecto clínico del fin de análisis respecto de la cuestión del no todo. Y una indicación que me parece también fantástica, ella relaciona esto con el fantasma del lado de lo fálico, y lo dice de una manera muy simple, pero tampoco yo lo había pensado tan claramente, que es que el atravesamiento del fantasma es un antídoto para el racismo. Es verdaderamente, como decía Andrea Bergera al comienzo, de un coraje total. Plantearlo de esa manera, decir que el atravesamiento del fantasma lleva a un punto por fuera de todo racismo, diría yo, de toda segregación. Es decir, que atravesar el fantasma deja al sujeto por fuera del campo de la segregación. Es una, se desprende lógicamente del planteo de Lacan, pero cómo lo pone Jackie en el texto me parece verdaderamente sorprendente. Lo cual llevaría a un debate, porque habría que hacer, para que desaparezca la segregación en este mundo, habría que hacer atravesar el fantasma a todo el mundo. Es decir, que es un debate que se pone allí presente. Una última cuestión que quiero señalar, en la página 74, todo esto yo lo estoy reduciendo, pero todo esto va llevando paso por paso, ella va desgranando cada una de las citas, como de Lacan, como lo toma Miller, etc. Es decir, que la cosa se va llevando poco a poco y se van desprendiendo algunas de estas consecuencias. Y en la página entonces 74, ubica por un lado, esperen que les leo, dice lo siguiente: no hay otro del otro, no hay otro completo, sin barra. Decir que la mujer no existe implica establecer que no hay el prototipo, el universal de la mujer. Lo femenino veta lo universal. Y en la página siguiente, es donde ella plasma esta cuestión de los dos modos de locura, dice el goce fálico. Goce fálico, digamos, de un lado el goce fálico, del otro lado el otro goce,
en eso reside la duplicidad de lo femenino que ya mencionamos. También se pueden circunscribir allí dos modos de enloquecer. Así lo llama Jackie. Una, al perder la relación al falo, por no poder encontrar cómo producir un borde, solo una apertura que se infinitiza. Es decir, un modo femenino de enloquecer cuando no se tiene el horizonte del falo. El goce suplementario, por otro lado, estar en relación al significante del otro acota al goce fálico. Es decir, que si hay una manera de acotar el goce femenino es por el falo. Y si hay una manera de acotar el goce fálico es por el significante de la falta en el otro, por el vacío que implica el goce femenino. O el goce suplementario, como dice Jackie acá. Dice, el goce suplementario puede acotar el repetitivo goce fálico, también enloquecedor. La locura del yo y la locura del macho se producen precisamente por perseverar en la lógica fálica y en el rechazo de lo femenino. Entonces, rechazar lo femenino puede ser un modo de locura fálica, dice Jackie, pero ir hacia el empuje sin ligazón alguna al falo puede ser enloquecedor tanto para hombres como para mujeres, como para la identificación sexual que se asume. Entonces, o duplicidad de lo femenino o enloquecimiento en un absoluto. Toda una tesis de trabajo que Jackie va desarrollando ahí y que me parece que vale la pena avanzar. Me surge de eso una pregunta que le hago a Jackie, no para que la respondas hoy necesariamente, pero es la siguiente. No me cabe duda de que la locura del macho, la locura fálica, es delirante. Todo el mundo es loco, es delirante. La locura propia de lo femenino, ¿es delirante? ¿O está vacía totalmente de sentido? Bueno, esto es lo que a mí me impactó en este momento este texto. Bueno, estoy tomado por estos temas, por diversas razones, pero es lo que más me impactó en este momento. Quería resaltar este punto que a mí personalmente me parecía novedoso e interesante, más allá de otro montón de cuestiones que tiene el libro. Léanlo. Está silenciada, André. Andrea, reactiva el audio. Ahí está. Ahora Ahí, sí. ahora sí, no me dejaba. Bueno, Alejandro, te escuchamos y después damos lugar a alguna intervención, ¿sí? Muchas gracias, Fabián. Y bueno, escuchamos a Alejandro ahora. No puede desactivar el mute, pone Alejandro. Ahora sí, Ah. ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a Jackie por la invitación a presentar el libro. Una alegría estar en esta mesa Zoom con Fabián, con Andrea, Alejandra. Me sumo a la noción de fiesta. Creo que es una alegría la presentación de este libro y leerlo. Yo lo leí 2 veces porque en un primer momento Jackie me lo envió a partir de un intercambio que tuvimos, que ya les contaré, y cuando me invitó a la presentación lo volví a leer. Entonces, para esta ocasión recorté algunas cosas que me hacen efecto ahora por razones de lo que estoy investigando. Así que, dado eso, me siento un lector concernido, ¿no? Fabián explicaba su concernimiento ahí, la historia de la cátedra, la amistad y también la dirección de tesis.
En mi caso, porque, bueno, tomas ya aquí, al final, en el último capítulo, 3 testimonios donde haces una investigación, y es un punto del cual quisiera comentar. Yo diría preliminarmente que me parece que es un ejercicio fantástico que este libro, que si bien es inicialmente una tesis universitaria de maestría, sin embargo, permite un buen uso del discurso universitario, ¿no? Es un primer punto crucial, es decir, que se transforma en un libro que gira en torno al significante de la mujer que no existe, con el foco que está puesto en un sintagma que tú eliges, que es el rechazo de lo femenino. Es decir, el intento fallido siempre por colmar, por hacer existir a la mujer. Y yo creo que nos va guiando por un recorrido propio, ¿ya? Se siente aquí lo que decía Andrea, ¿no? Las resonancias del cuerpo, tu trayectoria analítica, y por lo tanto también cómo en esa soledad de la escritura estás acompañada por otros, que tú incluyes en tus agradecimientos. Por lo tanto, me parece que también aquí hay una travesía por aguas más allá del significante y de la significación en tu escritura. Eso se nota. Y también haces uso del falo, es mi impresión, para transmitir con claridad algo que es extremadamente complejo, ¿no? Por lo tanto, esa dimensión quiero subrayarla para los lectores, que puedan escuchar el título Rechazo de lo femenino y dicen, me voy a encontrar con una cosa que quizás... No, yo diría que allanas el camino. En la segunda lectura fue fantástico, ¿no? Yo recomiendo leerlo 2 veces, pero bueno, eso ya con una vez está bien. Metódicamente eliges un estilo que yo diría es no lineal, tú misma lo mencionas. Tiene a ratos la entrada, ¿no? El semblante universitario, primero Freud, después Lacan, y ya después entras, digamos, del lado derecho de la fórmula, acompañada por lo que tú llamas la lógica de las cajas chinas, ¿no? Que no lo voy a explicar para que los futuros lectores lo lean, ¿no? Aparecen conceptos, autores, testimonios de paz en literatura, de manera tal que desaparece la línea y fue mi sensación, entré en un bosque sin perderme, ¿ah? Porque ibas ofreciendo preguntas y pistas de soluciones. El libro se abre, diría, con una pregunta sobre el ultrapase, el más allá del atravesamiento del fantasma y de la significación fálica. Y vas a tomar incluso textos no canónicos de Freud, como el tabú de la virginidad, el cual exploras en profundidad. Junto a análisis terminable e interminable, vas a ubicar la roca de la castración y el límite freudiano que hace de un análisis infinito. Esta pregunta que deja boteando Freud, usamos una jerga del fútbol, y cuya solución para los analistas que propone Freud fue analizarse cada 5 años o con cierta frecuencia, se encuentra en un segundo momento del libro con el lugar que tiene la finitud en un análisis, y por lo tanto con el límite al universal que nos reenvía en el orden fálico siempre a la infinitización del significante. Así, muestras un paso crucial de lo freudiano a lo lacaniano, del horror o del terror pudenda de Freud, del terror a la desnudez, del terror a la sexualidad, al horror de lo femenino. Articulando la pregunta del rechazo de lo femenino con el horror del analista al acto. Me parece que es el punto de la autorización que subrayaba Fabián, ¿no? El horror al acto y la consecuente desautorización. Entonces, en ese punto, tu libro camina con la proposición a côté, al lado. La desautorización de la posición, el horror al acto, es el punto de partida de toda formación analítica y que nos acompaña en forma permanente, incluso a quienes hemos hecho la experiencia del final y del pase. El libro va mostrando que hay un no querer saber que tú exploras. Ese no querer saber de eso no es universal.
es una declinación singular, y tú lo planteas con todas sus letras. Me parece fundamental eso, porque a menudo cuando hablamos de el no querer saber, del goce, pensamos que queda allí, y sin embargo es un no querer saber propio. Señalas también ahí que lo femenino es un nombre de lo otro, y hace que el rechazo de lo femenino sea el racismo sobre lo innombrable. Toca lo innombrable que es rechazado, degradado y que se hace estigma, no solamente en el propio goce, sino también en el otro social. En este itinerario de tu libro hay distintos intentos por cercar, que es el verbo que usa Tudanka, ¿no? Ir cercando, poniendo algunas pequeñas cercas para aproximarte y producir un efecto. En ese intento, en ese recorrido, se produce lo que tú llamas un nuevo lazo. Y por eso creo que tu libro, que además está fechado, me fijé, ¿no?, en las conclusiones particulares, en septiembre del 21, es exactamente el periodo del enamor anterior. Es decir, lo nuevo en el amor. Cómo esta aproximación hacia lo femenino tiene un efecto amoroso, y creo que es una pista que atraviesa el libro, ¿no? Y que se transforma en una suerte de indicación sobre la transferencia. Y ese recorrido no es sin la dimensión del bajo transferencia. Por lo tanto, haces una ilustración muy clara, como dice Patrick Monribot, que usa la expresión ilustrar, ¿no? El paso de la clínica freudiana del penis naive a la clínica de lo femenino, que implica entrar en el goce suplementario del cual solo podemos tener indicaciones en el registro del cuerpo. Así, yo creo que te aventuras a explorar la destitución del rechazo, es decir, cómo el rechazo pudiera ser destituido en un análisis, usando la expresión, extendiendo la expresión de la destitución subjetiva y sondear lo que tú llamas, te cito, los rodeos de la autorización de lo femenino, como lo indicas al final del segundo capítulo. Por lo tanto, en este recorrido te aventuras en esta dimensión de la autorización de lo femenino, de la autorización del analista y de la autorización del ser hablante en general. Y en eso tejes una serie que tiene una continuidad entre la proposición y la doctrina del pase. Bien. Quisiera agregar lo siguiente. En tu lectura de lo femenino, ciertamente te ubicas más allá del género, que tiene un aspecto epocal, y que tiene una dimensión de lo que no es accesible a la significación y lo que actualmente se llama la autodeterminación. Por lo tanto, también es un libro que nos habla de la relación del rechazo de lo femenino con el aspecto hipostático del yo contemporáneo, donde hay un rechazo de lo femenino. Es la radicalidad total de la alteridad. Tal como dice Miller, el no semejante. Es el encuentro con lo no semejante. Haciendo de lo femenino, y me gustó que usaste la palabra objeción, que hace pensar en los objetores de conciencia, ¿no? La objeción al universal. Quiero detenerme en un último punto que se relaciona con el capítulo final. Hay otras cosas que abordó Fabián que la voy a saltar también. Antes de las conclusiones, entras en las variaciones clínicas del más allá del rechazo de lo femenino y haces una lectura de 3 testimonios de pase. Esta parte del libro que toca directamente todo lo que se ha producido con la crisis del pase y la revisión del dispositivo. Haces una lectura de los 3 testimonios uno a uno, sin una rúbrica universal, a la letra de cada en ese momento que testimonia y a quien también tú contactas. De hecho, Patrick escribe el epílogo, ¿no? Y haces emerger una pregunta central que tiene efectos y dimensiones epistémicas, clínicas y políticas. ¿Para qué leer un testimonio del final de análisis y del paso por el dispositivo del pase?
Esto más allá del testimonio público, estamos hablando de la lectura. ¿Sí? Y tú haces un uso de esa lectura planteando tu hipótesis, que es la articulación que hay entre el rechazo de lo femenino y la autorización del análisis. Así, en ese capítulo en especial, y esto es una invitación para aquellos que estén atravesados por la pregunta, por el pase y el dispositivo del pase en la escuela, subrayas y enmarcas, extrayendo una lectura del síntoma y del fantasma en su vertiente de rechazo de lo femenino. De cómo los analistas en esos análisis, de acuerdo a los testimonios, van a perturbar la defensa y contribuyen a autorizar lo femenino en el ser hablante. Muestras también cómo estos analistas acompañan sin soltar al parletre ante el horror de lo femenino, incluyendo en ello el lugar que tiene el Witz. El Witz como antídoto, ¿no?, en relación al horror. Claramente, el rechazo en estos términos es una defensa. Y por lo tanto, puedes situar en esas lecturas que haces de los testimonios, a cada testimoniante según el caso, poder situar no solamente los acontecimientos de cuerpo, preliminares, traumáticos, las marcas del parletre, sino también aquellos acontecimientos de cuerpo que surgen bajo transferencia, ya sea por vía de maniobras transferenciales, de la interpretación o de los momentos en que se produce las invenciones y la liberación del santón, como dice Lacan en Seminario 23. Por lo tanto, haces una lectura, a mi juicio, no sé cómo lo pensarás tú, de los nuevos arreglos entendidos como características que incluyen lo femenino. Por lo tanto, los límites del sufriente, del sujeto sufriente, en relación al padecimiento del goce sentido, se ve liberado y se encuentra o toca con esa pregunta que hacía Fabián, ¿no?, sobre el vacío de sentido que empieza a circular. En esos términos, la lectura que haces de los testimonios es cómo ubicar allí un menos de rechazo. Que es así en el desarrollo de los análisis y cómo se termina horadando la primacía fálica. No la destitución fálica, sino que se horada la primacía fálica. Ahí encuentras un aspecto crucial y es la lectura de las letras en su relación al goce, que tienen una relación directa con la pragmática del saber hacer. En ese sentido, no es una oda a favor de lo femenino y en contra del falo, porque no es sin el falo, como dice Tudanca en la introducción, que nos puede llevar a otro tipo de horror y que tiene otras locuras también. Entonces yo creo que hay una lectura muy atenta a lo que se podría llamar la introducción del no todo durante un análisis y la conclusión con la no existencia del otro. Este ejercicio sobre los testimonios es una pista en estos tiempos del pase, en las escuelas. Los testimonios del pase, más allá del efecto de afecto y de la dimensión casuística, tienen la lógica y la posibilidad de ser interrogados, lo cual yo creo que tú haces en tu libro, interrogas los testimonios. En este caso, en particular, sigues tu pista, el rechazo de lo femenino y su más allá, que es un ejercicio, creo yo, imprescindible para pensar el lugar que tiene el no todo y el pasaje del analizante al analista. Yo creo que este ejercicio está en sintonía con lo que Miller ha dicho recientemente, restituir al pase su lugar, desidealizándolo y pidiéndole a los testimonios que den cuenta de lo analítico que ahí sucede. Valoro y felicito este destello, esta pista sobre el pase. Y también voy a hacer una pregunta que puedes decir algo ahora o para pensarlo, porque así como indicaba el lugar del ENAPOL anterior, cuando escribes tus conclusiones particulares, además, no las conclusiones, las particulares, estamos orientados hacia el próximo ENAPOL, que es
sobre los comienzos, y por lo tanto yo me pregunto, ¿qué del rechazo de lo femenino al comienzo y qué de la autorización del analista en esos inicios? Dado que en tu texto vas hacia el final, ¿no? Volviendo a los inicios. ¿Qué hay ahí del rechazo a lo femenino? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, Fabián. Voy a tener que volver a leerlo porque con estos comentarios se me abrieron puertas que me parece que no las había considerado aún. Así que está buenísimo, les agradecemos mucho los dos comentarios. Querría decir alguito, si puedo, ¿no? Jackie, que ¿no? Creo que lograste en este libro aunar dos pasiones tuyas, que eso está muy bueno, ¿no? Porque es la pasión por el psicoanálisis, pero también es la pasión por los lazos sociales, por la segregación, tu preocupación constante, por lo que pasa en el mundo entre los hombres y entre las mujeres. Y me parece que el libro va recorriendo de una manera muy amena, tanto la pasión que tenés por lo social, desde hace muchos años, y también la pasión por el psicoanálisis. Así que es un libro que abre muchas puertas y muchas posibilidades de encontrar ahí perlitas. No sé si tenemos unos minutos, si alguien quiere decir algo. Yo. No, yo quiero decir algo, pero veo también que está Diana Pawlowski ahí, y sí quiero además agregar que está Gaby Greenbaum, que para mí es un honor porque los testimonios que trabajé fueron los de Gaby, los de Alejandro y los de Monribot, y realmente aprendí tanto de los tres que para mí es un lujo que de algún modo u otro hayan tenido que ver con esta presentación y con el libro mismo. Pero bueno, quiero dar lugar a Diana, y no esperen que conteste hoy las preguntas que me hicieron, al contrario, me relanzan al trabajo y eso me encanta. Al segundo Así que, libro. bueno, vamos al segundo, sí, sería genial, sería genial. Bueno, y después que hable Diana o alguien que quiera hablar, quiero así hacer unos agradecimientos brevemente, pero antes de que Diana, dale. No, rápidamente, porque quería en realidad escucharte, Jackie. Primero tengo que decirte que no he leído el libro y ahora estoy absolutamente causada, ¿no? También por las intervenciones de Fabián y de Alejandro. Por ejemplo, yo no había pensado tanto, que escuchamos lo que dijo Fabián al principio del pasaje, ¿no es cierto?, del no todo al universal, ¿no es cierto?, de todo el mundo es loco de los congresos. Bueno, ahora se me armó. Y también esto que recarga Alejandro respecto a la objeción al falicismo, que también lo marca Fabián. A mí me resultó, primero te quería decir algo, lo que escuché de dos comentadores de ese lugar, digo, de tanta envergadura, algo que quiero remarcar, es un libro que tiene enunciación, lo que no es poco, ¿no? Es lo que primero me surge, por eso me da muchas ganas de leerlo. Y lo segundo que quería preguntarte, si se puede, es que cuando, esto que Fabián también marcó, vos cuando dices lo femenino, ¿no es cierto?, que le pone un parate, una objeción, un poco a la, vos decías al racismo, ¿no es cierto?, pero que podría ser pensado como la segregación, decía Fabián. En ese punto, a mí me recordó una vez cuando Laurent en Buenos Aires dijo: el mundo va a ser salvado finalmente por la mujer, porque ella es la que carga con el take care. Te quería preguntar si lo que vos traés va en esa línea o agrega algo más que no alcanzo, porque no lo he leído, a captar todavía. Gracias. Bueno, no sé si entiendo bien lo que me preguntas, Diana, por ahí tendría que volver a leer lo que Laurent planteó en ese texto, en ese discurso, pero sí me parece que para mí la particularidad fue entrarle a lo femenino planteándolo desde el rechazo primero, y esto era algo que además era un tema cuando lo hablábamos con Fabián y con Esther Cohen, que es la metodóloga de la UNSAM que me ayudó con esta investigación,
Bueno, un título negativo, empezar por el rechazo, en vez de lo femenino directamente. Bueno, pero para mí precisamente, como lo articulé de entrada con la cuestión que retoma Alejandro del no quiero saber de eso, cada cual tiene el suyo, que lo dice Lacan en el Seminario 20, bueno, me pareció que a mí se me armaba una puerta de entrada desde ahí, y el ir hilvanándolo con lo que implica la autorización del analista, la autorización de lo femenino, bueno, lo que pone como tope a los análisis Freud en análisis terminable e interminable, y la vuelta de tuerca que a eso le da Lacan, pudiendo ir más allá de eso, me abrió el panorama. A la vez, esta cuestión de no solo lo fálico puede acotar lo femenino, también lo femenino le marca un borde en el agujero, en el saber, a lo fálico, y justamente me parece que en ese interjuego es donde se pueden producir las nuevas cosas de las que estamos intentando hablar. Bueno, básicamente eso como respuesta. Bueno. No sé si está Gaby. ¿Está Gaby? ¿Quiere decir algo? ¿Dónde está Gaby? Gaby Greenbaum la vi antes, no sé si seguirá por ahí. Ah, Este, no sé si alguien más quiere ahí decir. está Gaby. Gaby, estás muda, pero si te desmuteas estás invitadísima a hablar. Para mí es un lujo que estén. Y que No, estés vos. simplemente quería agradecerte porque yo aprendí de tu libro respecto al rechazo de lo femenino en mi caso. Eso me pareció un hallazgo y te lo agradezco, porque formulado como vos releíste mi caso, me pareció un paso superior a lo que yo misma había podido elaborar de mi caso. Te agradezco. De esto les tengo que decir, por un lado, que para mí fue un gustazo enorme. Bueno, a mí además me apasiona mucho escribir y apuntar a que la escritura tenga la posibilidad de algo que sea grato de leer y a la vez, no por eso menos riguroso, y que es un desafío fuerte siempre, ¿no? Pero para mí fue un lujo contar con Gaby Greenbaum, con Patrick Monribot y con Alejandro Reynoso, porque verdaderamente se pudo generar con ellos una interlocución. La verdad que, bueno, Alejandro Reynoso, de hecho, tengo que decir que hasta me facilitó uno de sus testimonios que todavía no estaba en castellano, así que yo no sé qué cosa hice, pero lo traduje de algún modo, estaba en italiano. Así que a cada uno le fui mandando lo que había escrito, y la verdad que esa interlocución para mí fue de un aprendizaje y de, bueno, la generosidad de los tres en ese punto, ¿no? Así que por eso la alegría de contar hoy con ustedes aquí, y bueno, y el epílogo que hizo Patrick Monribot para el libro también. Después yo quiero agradecer, antes de que cerremos, André, bueno, por supuesto a Fabián como un tutor que fue, y la dirección que él viene llevando de todo un modo de trabajo que en la cátedra, bueno, es un placer para muchos de nosotros, y que tiene que ver con la alegría compartida con Andrea, con Patricia Carpel, que ahí la veo, Guiomar, Benjamín, bueno, veo algunos que andan por ahí, veo que hay otros. Ale Gleis, porque la verdad que contar con la posibilidad de escribir y que lo que uno escribe pueda tener un alcance y una difusión, y bueno, en eso el trabajo editorial y una presentación como esta es un lujo. Bueno, desde luego a la maestría de la UNSAM, porque realmente puso a trabajar algo que para muchos creo que es la oportunidad, no solo de formarse, de seguir trabajando, de contar con el discurso universitario, pero para seguir produciendo algo que está todo el tiempo en ese borde que señalaban, entre lo universal de lo universitario, lo divertido, la diversión, lo diverso que se puede producir, cuando algo de la enunciación más propia aparece. Entonces, bueno, a la maestría de la UNSAM, sus directores y docentes, por supuesto, a Tudanka, y bueno, y a mi amiga Andrea, ¿qué más les puedo decir? Un placer haber contado con ella en esta presentación. La vi también a Gaby Vaz, que fue jurado y que, junto con Flori Kruger y con Luis Tudanka, bueno, es muy grato cuando uno puede trabajar en una interlocución con gente tan generosa, tan valiosa, tan seria. Bueno, eso.
y no me quiero extender mucho, pero bueno, por supuesto agradecerle a todos los que están aquí, amores, familia, amigos, compañeros de tantas cosas, así que eso. Bueno. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, ¿les parece entonces? ¿Estás bien, Jackie? ¿Estamos Muy ahí bien, para me seguir? voy a poner a trabajar con las preguntas que me hicieron, que me dan mucho Ahí gusto, Nora- además porque creo que, bueno, con la de Fabián tengo para rato, con la de Alejandro, el tema del inicio, desde el inicio, cómo está en juego, aquello que después se sitúa al final, sin duda. Creo que es para seguirle la huella. Bueno, es un momento muy lindo, hay mensajes muy lindos que ahí te van escribiendo, Sí. que bueno, son una suerte de retorno a lo que vos nos mandaste con este libro, nos hiciste sentir con este libro. Así que bueno, si alguien más quiere decir algo, si les parece bien, cerramos acá con mucha emoción y un gran aplauso. ¿Está bien? Muchísimas gracias, la verdad que un lujo, un gusto, una felicidad. Bravo. Bravo. Muy bueno, Jackie. Bravo, Jackie. Gracias, gracias. Bravo, Felicitaciones, Jackie. Jackie. Bravo. Felicitaciones. Felicitaciones, Jackie. Felicitaciones, un abrazo grande. Gracias. Excelente, excelente. Presentación de lujo. Gracias.